Buenos días con todos. Mi nombre es Melissa Quispe Vilches, soy médico especialista en medicina de emergencias y desastres. Bueno, el día de hoy es un placer estar con ustedes, colegas. El día de hoy vamos a tocar el tema de emergencias médicas más frecuentes. Bueno, yo como médico especialista en medicina de emergencias y desastres, pues ese es un tema que vemos día a día. Espero que el día de hoy entiendan lo principal dentro de mis objetivos como expositora. Yo quiero que al menos ustedes como médicos serumistas pues están entrando a una etapa nueva. Ok, gracias. Dentro de mis exposiciones van a ver que hay varios tips para que ustedes puedan guiarse en este nuevo camino del serum. Quiero que lo principal que entiendan es que primero ustedes deben protegerse frente a una emergencia, deben actuar, pero primero deben protegerse ustedes, porque recuerden que ustedes no son héroes. Hay familia que los está esperando en casa, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de las emergencias médicas más frecuentes, vamos a ver muchas, pero como solo tenemos 45 minutos, recuerda que solamente vamos a enfocarnos en lo principal. Dentro de mi agenda vamos a ver primero cómo enfrentar una emergencia, cómo identifico un paciente, si tengo un paciente hipotenso, ¿qué cosa es? ¿Qué voy a hacer, doctora? Emergencias endocrinológicas, las principales nada más, emergencias gastroenterológicas también, como ustedes han visto de repente en el internado, hemorragia digestiva alta, si es que le llega un paciente en ese estado o una diarrea asociada con hipotensión arterial, ¿cómo vamos a enfrentar eso de manera rápida? Intoxicaciones más frecuentes y cómo voy a descontaminar un paciente, cómo voy a evaluar al paciente para poder ayudarlo y no contaminarme también yo, ¿no? Bueno, dentro de cómo enfrentar una emergencia, primero lo que les tengo que decir a ustedes es que tienen que mantener la calma. Ustedes obviamente no están preparados todavía para una emergencia. Eso es una serie de cualidades que se adquiere después de muchos años de haber actuado frente a estas. Pero frente a esto, ¿qué les puedo decir? Que primero tienen que mantener la calma. ¿Pueden ponerlo en grande de nuevo, por favor? Ok, gracias. Bueno, entonces primero mantenemos la calma. Segundo, tienes que protegerte. Si ves que hay personas que en sus serums a veces tienen que cruzar ríos o el caudal está alto y tienen bastante dificultad para ello. Entonces, primero, si te avisan que hay un paciente a larga distancia o tienes definitivamente o el clima está o la carretera es difícil para que puedas atravesarla, no te enfrentes a esto. Primero tienes que protegerte. Y si llegas a la emergencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que actuar. Algo importante que les digo es, recuerda que puedes equivocarte. Ustedes no lo saben todo, nosotros tampoco, pero puedes equivocarte. En la emergencia, ¿qué cosa hacemos? Tienes que hacer. En la emergencia, cuando estás frente a esta, es mejor hacer que no ser y recuerda que puedes equivocarte. Algo importante que tienen que comprender son las funciones vitales. No es posible que ustedes evalúen un paciente sin tomar las funciones vitales. Nosotros como emergenciólogos, ¿qué cosa hacemos? Vemos todo. Vemos el monitor, vemos al paciente, porque si una enfermera que pasa el serum y te dice, algunos van a estar en 1-1, 1-2, 1-3, depende, ¿no? Casi todos los pacientes que van a hacer los van a referir, o sea, no van a hacer nada de repente, pero frente a eso tienen que actuar. Es la realidad del Perú, pero tenemos que aprender básicamente qué cosa hacer si es que un paciente nos llega en una situación de emergencia. Entonces, lo importante, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tomar funciones vitales. Dentro de las funciones vitales, lo único que van a tener de repente va a ser un tensiómetro. Ese tensiómetro tienen que aprender bien cómo usarlo para tomar la presión arterial. Entonces, nos enfrentamos frente a un paciente que tiene una hipotensión arterial. Ya todos sabemos qué cosa es una hipotensión arterial, una persona que tiene una PAN menor de 65 milímetros de mercurio. Entonces, dentro de este paciente, ustedes no solamente tienen que guiarse de los números,
es decirle la presión arterial. Tienen que ver clínicamente al paciente, hay que tocarlo, hay que ver si tiene llenado capilar prolongado, hay que ver si tiene frialdad distal. Entonces tienes que enfocarte clínicamente al paciente para poder abordarlo. Y también ver la taquicardia. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Lo único y la mayoría de ustedes lo que van a tener en su serum, lo que sí van a tener en cantidad es el cloruro de sodio. Entonces, con ese cloruro de sodio a 0.9% del litro pueden hacer muchas cosas. Entonces, ese cloruro les puede ayudar bastante. ¿Qué hago, doctora? Bueno, primero le vas a colocar, si el paciente tiene PAN menos de 65, tu cabeza debe estar ya asociada a las causas de shock, ¿no? Que ya las deben saber. Entonces, primero tienen que colocarle una vía periférica, decirle a la enfermera, o si no tienen enfermera, simplemente ustedes, un catéter número 18, el más grueso que tengan, ¿ya? Bueno, administrar el cloruro de sodio a 0.9%, más o menos el cálculo que menciona las guías es 30 mililitros por kilo de peso. Endovenoso hasta que logres referirlo, ¿ya? Es decir, siempre tienes que ya estar tú llamando a tu sistema de emergencia para poder referirlo y andar pensando en el trayecto hasta que trasladas tu paciente, cuál puede ser la posible causa. Eso es la mayoría de casos, a veces lo único que van a poder hacer por el paciente, pero créanme que es bastante, porque en muchos casos eso les puede dar el tiempo hasta que llegue la referencia. Dentro de las emergencias endocrinológicas, las más frecuentes, ¿cuáles son? La hipoglicemia y la hiperglicemia. Entonces, dentro de estas vamos a ver las crisis hiperglicémicas. De repente los que van a ser en 113, 1.4 pueden ver estos casos, pero clínicamente ustedes tienen que poder identificar en el tipo de pacientes, evaluar al paciente, la mucosa de los pacientes. Es importantísimo, inclusive si es que le viene un paciente, por ejemplo, con glucosa de 1000. Glucosa de 1000, ¿qué quiere decir? Ya, doctor, le tendrá pues un estado hiperosmolar, porque yo sé que más de 600 es estado hiperosmolar, ¿cierto? Entonces, tú evalúas al paciente, le miras la mucosa basal, la mucosa oral, le miras la lengua y créame que es un signo muy importante para poder evaluar al paciente y está húmeda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese paciente no es un estado hiperosmolar, porque en estado hiperosmolar la mucosa oral está totalmente seca. Nuestro sistema endocrino ya ha agotado todo para poder defenderse. Entonces, evalúen a su paciente, por favor. Dentro de crisis hiperglicémicas vamos a ver la cetocidosis diabética y el estado hiperosmolar. En la cetocidosis diabética, de manera clara, es un déficit de agua. ¿Y qué pasa en el estado hiperosmolar, doctora? Hay más déficit de agua. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las hormonas contrarreguladoras que he mencionado arriba ya agotaron todo. Ya no hay más que hacer, entonces se genera el estado hiperosmolar. Si en la cetocidosis diabética tú necesitas agua, en el estado hiperosmolar necesitas darle más agua. Recuerden que la clase no es tanto para darle de manera teórica, porque eso ustedes lo pueden leer. La idea es que ustedes comprendan más o menos dirigirlos qué cosas hacer en el estado de emergencia y en el serums. Bueno, eso lo pueden leer. En la clínica, ¿qué cosa van a observar? Respiración acidótica, recusmadul, respiración rápida del paciente, la mucosa oral bien seca. ¿El paciente con qué clínica va a venir? Que tiene ganas de orinar cada rato, poliuria, bastante sed, polidipsia, y esto sí quiero que se lleven grabado al menos cuando lleguen allá, ¿no? Entonces, evalúen al paciente. Si vienen con mascarilla hay que sacarles, hay que observar la diferencia entre las mucosas orales del paciente, ¿no? Entonces, hay que observar clínicamente al paciente. Esta es la primera imagen, es de un paciente... Es de un paciente que tiene hiperglicemia. La segunda, una cetoacidosis, y la tercera, un estado hiperosmolar. Y en la emergencia se observa tal cual. Los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética, ya también lo deben conocer, más de 250 de glucemia, es cetoacidosis diabética, el pH, esto ustedes lo van a tener en sus serums, van a tener AGA en sus serums, no, pues imposible, ¿no? Eso es una realidad que estamos lejos, entonces no van a tener esto.
Entonces, ¿qué es lo único que van a tener? Un glucómetro. Y lo recomendable es que se compren un glucómetro para que puedan llevarlo. Glucosa más de 250, estado hiperosmolar más de 600. Entonces, esto ya para que se aprendan para su examen. Para el serum en realidad no les va a servir. Y la parte clínica que les digo. El manejo, hidratación. Ni siquiera de repente van a tener insulina en su posta, pero sí hidratándoles van a hacer bastante por el paciente. Entonces, el manejo, doctora, ¿qué voy a hacer? Le voy a colocar 2 vías periféricas, cloruro, el cloruro que les dije que les va a ayudar muchísimo, le van a colocar 2 vías periféricas, las más grandes que tengan. ¿Y qué cosa voy a hacer? Darle agua, doctora. Si es cetoacidosis diabética, le vas a dar 100 mililitros por kilo, es decir, si pesa 80, ¿cuánto le vas a dar? 8 litros. En las primeras 6 horas, 50%, en las 18 horas, el otro 50%. Y si es estado hiperosmolar, ¿cuánto le vas a dar? Si pesa 80, 16 litros, un montón. Imagínate cuánto déficit de agua tiene ese paciente. Entonces, es bastante cantidad de agua. ¿De acuerdo? Y cuando tú manejas la glucosa tienes que tener mucho cuidado. No puedes bajar la glucosa si el paciente viene con 600, de ahí ya doctora, mi paciente ya se recuperó, tiene 100. Y entonces luego de eso, si el paciente viene con estado hiperosmolar, ¿cómo vienen los pacientes a comparación de la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética viene el paciente despierto, agitado, pero en el estado hiperosmolar el paciente viene totalmente inactivo, como ustedes le conocen de manera del término planchado, ¿no? Totalmente, a veces inclusive inconsciente, pero no con esa respiración acidótica de Kussmaul, ¿ya? Entonces, la glucosa máximo puedes bajarle de 70 a 100 miligramos por hora. Entonces, si no tienes con qué controlar, controla solamente con tu hemoglucotest, le vas tomando cada hora, ¿ya? Ok. La insulinoterapia, si tienes insulina en tu posta, que sería genial, ¿cuánto es? 0.1 unidades por kilo. Si pesa 80, ¿cuánto le vas a poner? 8 unidades. Sacas la insulina con tu jeringa de tuberculina o la otra, la que tengas, la de gasometría, le tomas y le pones 8 unidades. Ahí vamos a mostrar las jeringas más o menos de cómo se toma. ¿Ya? 8 unidades le toca al paciente si pesa 80. Por ejemplo, acá puedo hacer un ejemplo, si pesa 60, le toca 6 unidades endovenosas. Cuando es crisis hiperglicémica se pone endovenoso, no se pone subcutáneo. Aunque la evidencia menciona que a veces no hay tantas diferencias, pero la guía menciona endovenosa. Luego tienes que hacer una bombita. En esta bomba de infusión, esto se llama bomba de infusión, si la tienen sería genial, que tampoco la van a tener, pero es que es la verdad, no la van a tener, es un sueño, pero necesitamos decírselos. ¿Cómo voy a hacer, doctora, mi mezcla? Agarra 100 de cloruro, este que está acá, arriba, y la insulina de acá, que viene en 100 unidades, la metes acá. Y esto de acá, con un Z-Gilia, bueno, tampoco lo van a tener, pero la idea es que si van a hacer eso, doctores, si no tengo esa bomba de difusión, ¿qué voy a hacer? El paciente se va a morir. No, puedes, ¿qué cosa? Pasarle en bolo la insulina, ¿ya? Puedes pasarle cada hora, hasta que logres recuperar al paciente. Porque lo principal, ¿qué cosa es? ¿Que baje la glucosa en esas crisis hiperglicémicas? No, la glucosa no me importa tanto. Lo que me importa es que el paciente salga de la acidosis, ¿ya? Ok. Entonces, administrar cloruros con electrolitos. Ya sabemos que la insulina, ¿qué causa? Causa hipocalemia. Ayer hemos hecho el taller de RCP. ¿Y cuál es el paro cardíaco más difícil de revertir? El paro cardíaco de origen por hipocalemia, ¿ya? Entonces no salen, simplemente si tiene un paciente, he tenido casos que un paciente de potasio de 1, se murió, RCP como 30 minutos, no salen. Entonces disminución de potasio sérico es lo que causa la insulina. Cuidado con el paro cardíaco que ya les mencioné. Si no hay bomba, puedes darle en bolos, no te hagas problemas. Control de electrolitos cada 3 a 6 horas y hemoglucotés cada hora. Eso ya les expliqué. Esto de acá es una jeringa de tuberculina. Ya, vienen unidades. Acá están las unidades, mira, acá hay 10. ¿Y cómo mido, doctora? Acá 2, 4, 6, 8. ¿Ya? Acá están las unidades. De acá para acá es lo que siempre colocamos. Siempre colocamos de acá para acá. Casi nunca ponemos eso. Cuando es NPH ya pues usamos más, ¿no? 24, 25. Pero no. Entonces, como es insulina regular, la rápida, usamos esto. Una equivalencia es casi lo mismo. 10 de acá es igual a 0.1 en la jeringa de AGA que tenemos.
¿Ya? Ok, es casi lo mismo. Es la equivalencia. Hipoglicemia, doctora. El paciente me viene, ya no en los casos que le he mencionado, sino es un paciente que me llega a la emergencia, mencionan que es diabético, ya es diabético y ha amanecido, no ha tomado desayuno y se ha colocado su insulina. Bueno, pésimo, ¿no? Llega a la emergencia a las 3 de la tarde, estimulas al paciente y tiene pulso. Ya ayer hemos conversado de eso también. El taller hay que ver, ¿no? El paciente inconsciente, ¿cuánto tiene de Glasgow? Tienes que valorar el Glasgow clínicamente. El paciente tendrá 8 de Glasgow. Ya, doctora, voy a intubarlo. No, tienes que estimularlo bien al paciente. Hay personas que dicen, no, doctora, el paciente tiene 3 de Glasgow, ¿no? Llegan inclusive las ambulancias y dicen, doctora, el paciente tiene Glasgow 3. No, tienes que estimular bien al paciente para ver si el paciente tiene un Glasgow adecuado para que tú puedas intubarlo, ¿ya? Entonces evalúen bien el paciente, no le digas, señora, ¿está bien? ¿Está despierta? O simplemente le hace, señora. No, tienen que estimular bien en la parte subclavicular de manera efusiva al paciente, decirle, señora, ¿está usted bien? Tienen que actuar bien frente a una emergencia, si no, el paciente no se va a recuperar y nadie les va a hacer caso. Ok, entonces les llega el paciente con somnolencia, le dicen ustedes, el familiar, doctora, mi paciente no despierta, está ¿desde qué hora? Llega a las 3 de la tarde, desde las 2 de la tarde, vamos a darle 1 hora nomás. Y le toman una glucosa y está a menos de 70. Entonces el paciente está en una hipoglicemia. Entonces, este dibujito de acá que me pareció interesante, normoglucemia de 100 a 110, hipoglicemia moderada, de 41 a 57 y es cuando es severa de 36. Ya sabemos que en los hospitales casi todos que llegan y tienen un trastorno de conciencia tienen menos de 40. Inclusive he tenido hipoglicemias de 10, ¿ya? Esos de 10 pues ya vienen convulsionando, tienen daño neurológico, ¿no? Entonces, acá están también los riesgos. Ya, doctora, me llegó este paciente, entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Ya. Miren ese cuadrito de acá que está bastante interesante. Tratar la hipoglicemia severa en una persona consciente en área de emergencia. Doctora, le tomo una glucosa a mi paciente. Doctora, tiene glucosa de 10 y el paciente está conversando. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a creer al hemoglucotés? No, tú clínicamente sabes que una glucosa de 10, el paciente no va a estar despierto, obviamente. Entonces, tienes que volver a repetirle el hemoglucotés. No confíes mucho en eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa va a pasar? Si el paciente está consciente y tiene una glucosa de 69, ¿ya? Pero está despierto, entonces puede ingerir medicamentos. O hay muchas veces les ha pasado inclusive a sus familiares. Tienen glucosa de 59, 60, pero el paciente está totalmente despierto. Entonces, ¿qué pasa? Le puedes dar, eso sí vas a hacer en tus serums, le vas a dar esto de acá. Mencionan que una cuchara sopera, eso sí van a tener en su serum, ¿no? Cucharas y azúcar. Entonces, le vas a dar una cuchara sopera de glucosa si está consciente. Ojo, si está consciente. Entonces, ¿eso a cuánto te va a equivaler? A 20 miligramos de glucosa. ¿Ya? 20 gramos de glucosa. Entonces, le vas a dar y esa glucosa te va a ayudar a que el paciente se encuentre mejor, de repente está un poco con incremento de sueño y se va a encontrar mejor. Doctora, pero si el paciente me viene inconsciente, le toma una glucosa y tiene glucosa de 40, ya no le vas a dar, obviamente, porque se va a aspirar y lo vas a matar más rápido. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Tienes que dar esto de acá. Dextrosa al 33%. Eso en la mayoría de esposas a veces sí las tienen. Esta dextrosa al 33%, ¿cuánto tiene cada ampolla? Cada ampolla tiene 6.6 gramos de glucosa. ¿Cuánto debo darle, doctora? De 4 a 5 ampollas, depende de la cantidad de glucosa que haya salido en tu hemoglucotés, ¿cierto? Entonces, más o menos de 4 o 5 ampollas en bolo directo, no se diluye. Tú misma rompes tu ampolla, lo pones en una jeringa de 20 y le pones. Cada ampolla viene de 20. Rompes, pones. Y es rápido, no se diluye con nada. ¿De acuerdo? Listo. Y doctora, entonces ya el paciente se despertó, porque es mágico. Recuerdo mi primera impresión de la emergencia, mi primer año fue esa, ¿no? El paciente llegó casi muerto, le puse dextrosa y el paciente despertó. Yo me sentí obviamente Dios, ¿no? Porque el paciente se salvó, le puso su dextrosa y se fue a su casa. Entonces, en verdad es mágico ese momento. Entonces,
Doctora, le voy a dejar con cloruro. ¿Qué pasa con el cloruro con la glucosa? En crisis hiperglicémica, ¿qué he dicho? ¿Cuál es el tratamiento para bajar la glucosa? Cloruro. Entonces, si el paciente viene con hipoglicemia y le vas a dejar con cloruro, van a ver que inclusive algunos los dejan con cloruro y el paciente tiene más hipoglicemia. Nunca se deja con cloruro un paciente que viene por hipoglicemia, se deja con dextrosa y su hipersodio. ¿Ya? Le dejas con su dextrosa al 5% y le metes ahí un cloruro de sodio. ¿Ya? Ok. Hasta que obviamente esperar 24 horas, ver la causa de su hipoglicemia. Le voy a poner un ejemplo rápido. Te llega un paciente con glucosa de 20, le pones lo corriges y el paciente le tomas de nuevo y sigue con 20. Le tomas de nuevo y sigue con 20. Y vas a verlo de nuevo y el paciente está en paro. ¿Qué cosa pasó? Entonces, en esos casos es muy importante que tú descartes, aparte de que el paciente haga hipoglicemia, a una causa endocrinológica muy importante. Entonces, el paciente, ¿qué pasó? Hizo un coma mixedematoso, hizo paro. Entonces, tienes que ver las causas de hipoglicemia refractaria. Entonces, tu cabeza, todo tiene que estar vuelta, así es la emergencia. Tu cabeza está acá y tu algoritmo debe estar armado. ¿Ya? Bueno, ese es un casito. Entonces, eso ya les expliqué. Ya, ahora vamos a ver otro tema, otra causa importante que sí las van a ver. Yo tuve un caso de shock anafiláctico por picadura de abeja. Ya, me llegó un paciente por picadura de abeja, pero me llamaron, es decir, tenía que atravesar un río. Fue mi única emergencia, y ahí no tuve más emergencias. Me ha aburrido mi serum. Ya, la única emergencia que tuve fue eso. Yo estaba busque las emergencias, pero solamente tuve eso. Entonces tuve que cruzar un río pequeño, pero llegué. No tuve mayor complicación, porque ya les dije que primero tienen que protegerse ustedes, porque nadie nos protege, tienen que cuidarse ustedes mismos. Entonces, dentro del shock anafiláctico, ¿qué cosa va a pasar? El paciente obviamente shock, ¿qué quiere decir? Hipotensión arterial, ¿no? Y otros, no solo es hipotensión, ya nosotros vemos otras cosas, pero dentro de lo general, el paciente viene con hipotensión arterial y el paciente les viene así. ¿Qué cosa viene? Con estridor. El paciente ya está, doctora, pero le tomo la saturación. Doctora, yo llevo a mi saturómetro, el paciente satura 100. No, señor, está bien el paciente, tranquilo. No, el shock anafiláctico, inclusive el paciente ya a veces llega a desaturar, pero inclusive vienen con anafilaxia y el paciente no tiene ninguna lesión roja, obviamente no tiene rash. Pero ¿qué pasa? El paciente ya viene con estridor. Lo auscultas y está lleno de sibilantes. Entonces el paciente está con una anafilaxia, está con un angioedema, totalmente con los ojos hinchados. Entonces tienes que actuar de manera inmediata y colocarle su adrenalina o epinefrina, ¿no? Que viene de 1 miligramo y tienes que colocarle 1/3 intramuscular. Por favor, no es subcutáneo, es intramuscular, en el músculo vasto externo. ¿Ya? De ahí, ¿qué más le debes colocar? Bueno, su clorfenamina 10 miligramos, su hidrocortisona también le puedes colocar, su ranitidina, que algunos estudios mencionan que tiene una función antihistamínica también, ¿no? Entonces, le puedes colocar esto, pero lo importante es esto que salva vidas. Doctora, mi paciente sigue igual, ¿qué hago? Le colocas, después de 5 o 10 minutos, puedes colocarle otra vez. Doctora, sigue igual, otra vez puedes colocarle hasta que llegue ayuda. Tú ya estás llamando ya, ni bien visto al paciente, para que puedas referir al paciente. Ok. Vamos a ver emergencias gastrointestinales. Lo más importante, hemorragia digestiva. Dentro de la hemorragia digestiva, mira cómo llegan el paciente con sangrados, literalmente llegan así. Ese es el día a día en nuestra emergencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago en la emergencia? En el sangrado del tubo digestivo, eso ya lo pueden leer en casa, ¿ya? Entonces, ¿de dónde es? Si pasa el ligamento de Treis, si no, vamos a ver qué hacemos. En la hemorragia digestiva alta, vamos a ver, ustedes tienen en su cabeza su algoritmo, doctora. Si viene con hemorragia digestiva alta, o sea, por arriba, con sangrado, puede ser varicial y no varicial. Es decir, mi paciente me va a venir con hematemesis o melena. Y cuando es baja, con hematoquesia o rectorragia. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa voy a hacer yo, doctora? Bueno, acá es para que puedan ir a verlo en su casa también. Clínica, los pacientes acuden a emergencia. ¿Por qué viene el paciente? Doctora, me siento débil. Lo principal que ustedes tienen que ver en el paciente que viene con HDA, vienen totalmente pálidos.
¿ya? Y ya desde lejos se huele el HDA. Entonces, ustedes vienen, el paciente viene por debilidad, palidez, vómitos, que ya les he explicado, heces negras como la brea o rojo rutilante, depende de dónde ha sido la lesión. ¿Qué debo preguntar, doctora? Señor, ¿ha estado tomando algo para el dolor? ¿Ha estado tomando un AINE de repente? ¿Toma corticoides? ¿Toma anticoagulantes? ¿Sufre de cirrosis hepática? ¿Es alcohólico? Eso sí van a ver en el serum, ¿no? La mayoría de pacientes toman bastante alcohol. Y el alcohol, que todo que ya van a conocer ahora. Entonces, consumen bastante alcohol y la mayoría sufre cirrosis hepática y no lo saben. Y simplemente debutan con su hemorragia digestiva. Tienen que preguntarle cuánto de sangre ha vomitado, un balde, una taza, media taza, porque ustedes, según su algoritmo, ya se van preparando para que puedan referir al paciente. ¿Y qué hacer? Entonces, lo primero que tienen que hacer, ya saben, tomarle funciones vitales. Vemos la diferencia de esto. ¿Cuál es la diferencia de esto si ustedes le ponen su saturómetro? Olvídense de la saturación, ¿ya? Lo de arriba. Quería enfocarme en lo de arriba. El paciente está taquicárdico. ¿Ya? Hay algo que se llama índice de shock, que lo pueden revisar si desea, que es para shock hemorrágico, shock hipovolémico, que nos da una idea de que si tu paciente está con un índice de shock, tú ya estás preparándote, trayéndote los paquetes de sangre para que el paciente no se muera y puedas actuar. ¿Ya? Entonces, el paciente está taquicárdico, te sirve de mucho esa taquicardia. Si viene por sangrado, un HDA, ves esa taquicardia, ya tú estás llamando para referirlo. ¿Ya? Ok, ¿qué debo examinar? Tacto rectal, por favor. Si tiene un probable HDA, tienen que hacerle tacto rectal en sus serums, inclusive en la residencia. ¿Lo has hecho tacto rectal? No, doctora. Entonces, tienen que hacerle tacto rectal para ver. Estigmas hepáticos, ya también deben conocerlo, colateral, ascitis, ginecomastia, eritema palmar, etc. Entonces, ese es un paciente que tuvimos con cirrosis hepática. Estamos dando todo el líquido ahí. ¿Qué debo solicitar? Un hemograma que puede ser en tu 1.4, en tu centro 1.4, ¿no? Un hemograma, una urea, la relación urea-creatinina, si es más de 70, 100, alta probabilidad de que sea HDA, tu perfil de coagulación y esto de acá, ¿no? Que van a utilizarlo todos. Referencia para que le hagan su endoscopía. Tratamiento. Doctora, mi referencia no va a llegar mañana, dice la ambulancia, porque estamos lejos. ¿Ya qué vas haciendo por el paciente? Le colocas vías, no lo hidrates mucho, porque recuerda que ha perdido sangre, no ha perdido cloruro, no ha perdido líquidos, ha perdido sangre. Cuando pierden sangre, ¿qué debes reponer? Sangre, ¿ya? Porque si no, hemodiluyes más. Entonces, lo dejas eso sí, en NPO al paciente, sí o sí, lo hidratas solamente 1 litro más o menos, depende de la pérdida que tenga y si está con hipotensión arterial, le das omeprazoles 2 ampollas. Si no sabes, doctora, yo no sé si es hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. ¿Tú qué debes hacer? Tienes que actuar. ¿Qué pasa si le das omeprazol? Estás haciendo bien. ¿Qué pasa si es HDB, pero le das omeprazol? Nada. Entonces, es mejor hacer que no hacer. Le das 80 de omeprazol y luego 40 cada 12 hasta que le hagan endoscopía, ¿no? La metoclopramida depende. Algunos artículos lo recomiendan, otras no. El dimenidrato, bueno, si el paciente está nauseoso, si sospechas de causa varicial, es decir, un paciente alcohólico, el octreotide, una ampolla en 100, pero eso de acá eso tampoco es un sueño, ¿ya? Las cosas que no va a ver los voy a mencionar así. Entonces, se prepara una ampolla, siempre tiene que estar refrigerado, con 100 de cloruro, y lo pasas en infusión 5 cc hora, 5 mililitros stat, y de ahí cada hora. ¿Ya? Y bueno, sonda nasogástrica es bien discutido. Si crees que es un HDA causa varicial, no le pongas porque vas a romper más varices. ¿Ya? Y solo si estás seguro, si es una hemorragia digestiva de causa, bueno, por consumo de AINES, ¿no? Por una úlcera, puedes colocarle para ver si se comprueba. Entonces, lo más importante es la transfusión, por eso debes referirlo. La endoscopía. ¿Ya? Los forres que pueden revisarlo. Ahí también les he puesto unas imágenes que no se ven muy claras. Vamos a avanzar por el tiempo. Tengo una diarrea aguda asociada a shock. El paciente viene con diarrea. Eso lo van a ver bastante en niños, ¿ya? Porque ustedes van a ser pediatras, geriatras, todo en el serum. Entonces, la diarrea aguda en el paciente, por ejemplo, tienes que observar signos de shock. En pediatría, pues signos de deshidratación que también lo van a ver con la pediatra cuando hagan diarrea. O de repente ya lo han visto. Y
tienes que ver visible, ¿no? Si hay palidez, pulso radial débil, cianosis, llenado capilar prolongado, presión arterial menos 65, tienes que hacer, si es por falta de agua, ahí sí debes darle agua, ¿no? Déficit de volumen por pérdidas, administrar cristaloides, es decir, el cloruro, y tienes que darle su antibiótico. Le puedes dar cipro o metronidazol. Ya, ok. Dentro de las intoxicaciones más frecuentes, dentro de nuestra especialidad, una subespecialidad es toxicología. Bueno, yo he hecho mi posgrado y dentro de ahí sí llevamos el curso de toxicología, ¿ya? Entonces es un curso bastante interesante dentro de nuestra especialidad y vamos a ver ahora las intoxicaciones más frecuentes que ustedes van a tener en el SERUMS. ¿Cuáles son? Por órganos fosforados, ¿no? Por carbohidratos no tanto, pero sí por órganos fosforados. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer en eso, doctora? ¿Cómo hago mi descontaminación? Y el lavado gástrico, si me viene en consumo, ¿qué cosa debo hacer? Si viene más de 3 horas, ¿le haré el lavado gástrico? Entonces, vamos a ver esas dudas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un xenobiótico? Algo que vas a consumir, algo lo que ha ingresado al paciente, la sustancia extraña al cuerpo. Puede ser cualquier cosa. Pesticidas, en este caso, xenobiótico. Descontaminación, va a ser limitar o minimizar la exposición del paciente a eso. Puede ser gastrointestinal, dérmica u oftálmica. Toxíndromes, este cuadrito de acá que me pareció resumido, pero solamente vamos a ver esto porque es lo más frecuente que van a ver ustedes. El síndrome o toxíndromes colinérgico. Ya, entonces llega un paciente que, bueno, ahí se dedican bastante al campo, ¿no? Y ustedes van a ver que el paciente, yo he tenido un caso, pero algo bastante leve. Entonces, el paciente llega ¿con qué síntomas? Cuando es síndrome colinérgico. ¿Cómo llega el paciente? Entonces, llega totalmente sudoroso, doctora. Acuérdense esa palabra. Todo le suda, doctora. Le tocan totalmente sudoroso las axilas, broncorrea, lo auscultan y tiene broncorrea. ¿Qué más? Llegan babeando, ¿no? Sudan por todos lados. Ya, acuérdense de esa palabra. Entonces, están totalmente diaforéticos, sudorosos, ¿ya? Y llegan, entonces, con esa clínica que les digo. Le miran las pupilas, muy importante. ¿Y cómo están? Mióticas, ¿ya? Puntiformes, chiquititas. Entonces, el paciente, ustedes sospechan de un síndrome colinérgico. ¿Qué van a hacer en el SERUM? Ya están con su celular llamando, ¿no? Para que lo refieran. Mientras tanto, ¿qué voy a hacer, doctora? Lo único que vas a poder hacer, porque ni siquiera vas a tener atropina, porque el tratamiento es la atropina. Doctora, solo para saber si tengo atropina, si tengo un síndrome colinérgico, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se coloca? La atropina se coloca. Si tienes una ampolla, le pones, doctora, ponle una. Ok, pasan 5 minutos, ponle 2, ponle 4, 8, 10, hasta que vea signo de atropinización. Obviamente ustedes no van a poder hacer eso porque necesita el paciente estar monitorizado. Pero si el paciente les llega así, entonces más o menos tienen un saturómetro, un tensiómetro, van viendo la frecuencia cardíaca. Si los pacientes, ¿cómo llegan? ¿Con qué frecuencia cardíaca llegan con síndrome colinérgico? ¿Con bradicardia o taquicardia? ¿Cómo llegan? ¿Con bradicardia o con taquicardia? Bradicárdicos, llegan bradicárdicos en el síndrome colinérgico, pupilas pontifórmicos, bradicardios, sudan por todos lados, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, la atropina, ¿qué va a hacer? Le va a dar taquicardia. Entonces, si tú ves una frecuencia más de 120, es un signo de atropinización y dices, debo parar, hasta ahí nada más, ¿de acuerdo? Ok, entonces, dentro del abordaje, primero la reanimación, protección de vía aérea, todo, evaluación de riesgo, soporte, investigaciones y descontaminación, los que sí van a poder hacer por su paciente, ¿ya? Tienen, y antídotos que tampoco van a tener. Descontaminación. Dentro de la descontaminación, porque tenemos que hacer lo que sí van a hacer en sus serums. En la vía oftálmica le llega, doctora, me ha caído algún líquido en el ojo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer algo por el paciente? Lavado conjuntival con agua, con el cloruro, que sí van a tener. Agarran su jeringa de 20 y le hacen lavado por 15, 20 minutos. ¿De acuerdo? Ok. En vía cutánea, ahí sí, si el paciente les viene, ustedes van a correr, ayudar al paciente. No, porque el paciente, eso se transmite, se contagia por vía
dérmica. Ustedes van a ser expuestos a ese insecticida, a ese pesticida. Entonces tienen que protegerse primero ustedes y de ahí decirle que les ayuden, que le metan a la ducha o les descontaminen. ¿Ya? Ok. Entonces tienen que quitarle la ropa junto con lavado exhaustivo de la piel con agua y jabón y solo agua en caso de cáusticos. ¿Ya? Solo agua. En vía inhalatoria, darle oxigenoterapia, depende de la clínica, y broncodilatadores inhalados, corticoides. Vía digestiva, lavado gástrico. ¿Ya? Beneficios de la descontaminación, doctora, previene que haya una mayor absorción y mayor toxicidad que el paciente se ha expuesto, ¿no? Contaminación secundaria, es decir, que yo me contamine y todo el personal de mi posta. Contaminación del centro de salud y otros pacientes. Lavado gástrico, recuerden esto, por favor, 1 hora. ¿Ya? Inclusive en los hospitales muchas veces llegan con intoxicación por benzodiazepinas, lo más frecuentes. ¿Cuánto? Ya ha pasado 3 horas y le hacen lavado gástrico. No sirve de nada, no sirve de nada. Entonces, las guías mencionan que solamente 1 hora es el tiempo que tienes para poder realizarle. Se obtiene mayor beneficio. ¿Ya? ¿Con qué sonda, doctora? Con la sonda más gruesa que tengas. Mencionan que en otros países se realiza con la más grande, ¿no? La de 34, pero la más gruesa que tenemos acá en Lima, en todos los hospitales, en La Poza, ¿cuál número es? La 16. Entonces, si puedes utilizar eso, bien. Lavado gástrico, el objetivo es recuperar el contenido gástrico, recuperar los fármacos si es que queda alguno. Antes de 1 hora post ingesta disminuye la absorción, más de 1 hora mínimo beneficio. No dar con ingestión de corrosivos, si ha tomado lejía, algún ácido o petróleo, no le hagan lavado gástrico, por favor. Está totalmente contraindicado. Ahí que tenemos una sonda, miren la diferencia, ¿no? Para que puedan salir los residuos de las pastillas si es que quedan, entonces tienes que utilizar por eso la sonda más gruesa. Complicaciones, ahí las tenemos, puede haber una neumonía aspirativa, laringoespasmo, no debe hacerse de forma rutinaria. Ya, consumió esto, entonces hazle lavado gástrico. No, pésimo actuar, ¿ya? Este solamente está justificado solamente por personas que lo saben hacer. ¿Ustedes saben colocar sonda nasogástrica? En internado supongo que lo habrán hecho, ¿no? Algunos no lo han hecho. Si no lo sabes hacer, ahí vas a aprender en el serum, ¿ya? Igual que como nunca has puesto inyectables en tu internado, en el serum vas a aprender, porque puede estar asociado a complicaciones serias. No uso indiscriminado, si existe alto riesgo de muerte por ingesta del tóxico, antes de 1 hora y primero vía aérea. Si el paciente está totalmente inconsciente, obviamente primero proteger la vía aérea, ¿ya? ¿Esto de acá qué cosa es? ¿Alguien sabe? Carbón activado. El carbón activado, le he querido poner solamente la foto porque en la mayoría de los hospitales ya se está agregando. Obviamente sirve para medicamentos que tienen un tiempo de vida larga, ¿ya? Pero tenemos que aprender a conocerlo. En el serum tampoco lo van a usar, pero existe, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que yo quería mencionarles dentro de las emergencias. Espero que les haya servido en algo. Anoten lo principal, porque los demás lo pueden adquirir leyendo en las guías, ¿ya? Entonces, ha sido todo un gusto poder ayudarlos con esto. Ahí les he dejado mi número para que puedan, y mi correo, ¿ya? Si tienen alguna emergencia, algún paciente grave, con gusto poder ayudarlos. Recuerden que todos somos colegas, todos hemos pasado por lo mismo, y recuerden que en casa su familia siempre los va a estar esperando y siempre va a ser lo más importante la familia. ¿Ya? Muchas gracias.